de charlar. Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinaciones de Políticas Sociales y aparte es concejala ad honorem en La Plata por el Frente de Todos. Victoria, Pablo de León saluda aquí en Radio Con Vos y las cosas como son. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Vos tomaste alguna relieve cuando fue el lanzamiento de la mesa contra el hambre, que eso surgió en la época de la campaña, y ¿cuál es la situación porque el IFE, todas las ayudas que han llegado durante la pandemia, paliaron algunas situaciones muy difíciles, pero hoy en día seguimos a más de un año de la pandemia con dificultades y la economía es un problema serio en la Argentina. Digo, se puede decir que hay hambre en la Argentina? ¿Se puede decir que la situación cómo es? Sí, la situación es muy compleja porque la agenda del hambre tenía que ver con el comienzo de nuestra gestión, haciéndonos cargo de la pobreza y la indigencia en la Argentina, y por supuesto esa situación fue cada vez peor en términos de lo que provoca la pandemia, ya no solamente en la Argentina, sino en la región y en el mundo. Es como digo yo, la pandemia golpea a todos por igual, pero en países con profundas desigualdades sociales y con la situación social en la que ya nos encontrábamos, la situación es mucho más grave y por eso requiere de un esfuerzo de parte del gobierno nacional de lo que es las políticas sociales de contención que se utilizaron durante el 2020 y que siguen vigentes para poder contener este drama de la inseguridad alimentaria, ¿no? En la Argentina el hambre tiene esa característica que se mide a partir de lo que no podemos tener, lo que se ve el rostro del hambre tiene que ver con la inseguridad alimentaria en términos de lo que no podemos garantizarle a todos los niños y niñas, hombres y mujeres en este país, a los 45 millones de habitantes, que tengan un plato de comida. Hoy nos están escuchando, Pablo, lamentablemente hogares que posiblemente no tengan la certeza de qué pueden poner en la boca de su familia, ¿no? Y eso nosotros lo reflejamos con la mesa del hambre, o sea, cómo y de qué manera el Estado Nacional tiene que implantar políticas para poder derribar este drama del flagelo de no tener que comer. Sí, pero lo puede medir el Observatorio Social de la UCA, lo puede medir otras situaciones, pero digo, la cantidad de niños pobres en la Argentina es una cifra que la verdad que duele y asusta por lo mal que estamos, ¿no? Ya, 6 de cada 10 niños es pobre y por eso las políticas más importantes del gobierno de Alberto Fernández en términos de transferencia han tenido y han sido dirigidas para asistir a esa población infantil. Y así todo, está claro que los niveles de pobreza en la infancia han aumentado y lo que estamos evitando justamente es no solamente detener el aumento, sino poder utilizar paliativos mientras la Argentina se reconstruye y se pone de pie a fuerza del trabajo. Lo que no queremos permitir es que el hambre y la inseguridad alimentaria crezca en sectores y fundamentalmente en niños y niñas que si no tienen un plato de comida en el momento del desarrollo de su vida, claramente vamos a estar obviamente perdiendo capacidad del desarrollo de esos niños en la etapa educativa, en la etapa de formación, en la etapa más importante que tienen por delante. Entonces todo el esfuerzo en términos de garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos, que en definitiva es lo que mide la indigencia, vos sabés, Pablo, que los hogares que tienen ingresos hasta la canasta básica de alimentos son indigentes, superando ese nivel y llegando a la canasta básica total es como se mide pobreza, pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para poner hoy donde no hay trabajo, para poder en ese hogar, normalmente a cargo de mujeres, digo, pues también tienen esta característica que son mujeres muchas veces jefas de hogar, que tienen niños y niñas, necesitamos obviamente sostenerlos con estas transferencias que son la asignación por hijo tan importante en la Argentina y el suplemento alimentario que implica la tarjeta alimentaria y el depósito que se terminó de hacer el 3 de junio, ¿no? En la ampliación de lo que fue la medida, de la última medida que tomó nuestro presidente en la Mesa Argentina contra el Hambre, ampliar la tarjeta alimentaria para darle una cobertura a todos los niños y niñas que no tengan a su mamá o a su papá con un trabajo en la Argentina, tienen garantizado el ingreso de la asignación universal por hijo más la tarjeta alimentaria. Victoria, ¿cómo estás? Natalia Donato te saluda. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, mientras hablaban estaba revisando el informe de la UCA y es muy llamativo el dato, ¿no? Muy dramático, de 4 chicos que se sientan a una mesa, solo uno come todos los días. La verdad que es dramático. Y repasabas recién las 2 medidas últimas que habían anunciado, de la tarjeta alimentar, con la extensión hasta niños de 14 años. ¿Eso lo van a seguir sosteniendo hasta cuándo? Y si están evaluando alguna otra medida adicional para combatir este problema.
Mira, Natalia, nosotros somos parte de un gobierno que todo el tiempo se revisa hacia adentro en cómo y de qué manera impactan. Justamente en el día de ayer tuvimos una reunión muy extensa con nuestro jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con UNICEF en la República Argentina, con Luisa Brumana y todo su equipo de gobierno, y con Daniel Arroyo. Y no solamente evaluamos el cuadro de situación grave que observa la UCA, que también lo cuenta el informe UNICEF y que básicamente lo tenemos también muy claro quienes estamos tratando de tomar medidas que vayan impactando positivamente en nuestros hogares. Nosotros no solamente el compromiso de recomendación que hace UNICEF, el jefe de gabinete y el vicepresidente no solamente lo ha dicho, sino que lo hace realidad cuando transferimos 25.000 millones de pesos en el mes de mayo, que se terminó de pagar en un 3 de junio exactamente, y que vamos a continuar con esta ayuda todo el tiempo que sea necesario hasta poder recuperar niveles de empleo, que es lo que necesitamos. Nosotros sabemos que la Argentina se va a ordenar a partir del trabajo, pero mientras tanto nos hemos comprometido en mejorar la vida y la calidad de vida de niños y niñas en la Argentina. Asignación por hijo, tarjeta alimentar, el refuerzo de la política alimentaria que hace el gobernador Kicillof, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos el servicio alimentario escolar que funciona realmente de manera muy importante. En cada escuela y en tiempo de pandemia, aunque no hubo presencialidad, hubo un cuerpo docente o no docente repartiendo cada 15 días los bolsones del SAE, que más la asignación, más la tarjeta alimentar, dan cuenta de una política que busca contener y traer previsibilidad a las madres que tienen estos niños y niñas, que necesitamos obviamente que puedan tener su plato de comida tanto al mediodía como a la noche, ¿no? Creemos que lo que cuenta la UCA en el observatorio es el flagelo de la inseguridad alimentaria y que duele mucho más cuando los niños y niñas quedan, como digo yo, presos de definiciones que no son los culpables, o sea, viven en hogares donde lamentablemente la mamá o el papá no tiene trabajo y ese trabajo se reconstruye mucho más lento de lo que quisiéramos, fundamentalmente porque vivimos con pandemia. Entonces, ramas y sectores de la economía real que quisiéramos que vuelvan a funcionar, por ejemplo, como la gastronomía, como los espectáculos, el turismo, la hotelería, toda una cantidad de baterías de servicios que hoy están lamentablemente siendo restringidos o empieza un caminito de apertura en algunos casos, bueno, son puestos de trabajo que no podemos incorporar a la velocidad que quisiéramos, ¿no? Y entonces también esto es un paliativo, pero que está el compromiso de nuestro presidente y de todo el equipo de gobierno en seguir sosteniéndolo y, por supuesto, permanentemente ampliando la mirada en términos de cuáles son las poblaciones que nos van quedando sin cobertura, ¿no? Victoria, y vos que estás tan de cerca mirando esta problemática de los chicos, si bien no tiene directamente relación con el hambre, los chicos en esta situación digamos, que van al colegio están mucho más contenidos y además sus padres pueden salir a trabajar. ¿Cómo evaluás? Recién hablamos hace un rato de la vuelta a las clases en el conurbano, pero en muchos lugares del interior todavía seguimos sin clases, y lo digo porque yo vivo en un lugar del interior también. ¿Cómo evalúas esta situación y qué pensás justamente de eso, ¿no? De la importancia de que los chicos vuelvan a las clases o no? No sé cuál es tu opinión. No, por supuesto que comparto. Yo creo que acá hay una mirada conjunta, no solamente, seguramente con ustedes, no escuché lo que dijeron, pero creo que nadie, ni siquiera los que han tenido que tomar decisiones como suspender la presencialidad, puede poner en duda el efecto que tiene sobre todo en estos sectores la presencialidad. Creemos de verdad que es sumamente necesaria la escuela presencial, fundamentalmente en los hogares, donde la escuela pasa a ser la vida de la contención y la salida quizás de situaciones muy complicadas, digo, la violencia intrafamiliar, la violencia infantil, las situaciones que viven en esos hogares. La escuela es realmente un bálsamo de tranquilidad, un norte para poder educarse y seguir. No solamente vemos la importancia del comedor en las escuelas que tienen doble jornada en la provincia de Buenos Aires, las escuelas rurales, por ejemplo. O sea, realmente recorremos y hablamos con las directoras que entregan el bolsón sabiendo que esa mamá se va con la responsabilidad de tener que cocinar, de tener que tener la garrafa, de tener que tener los elementos de cocina. Digo, hay una vida que se modificó a partir de la pandemia y hay un costo adicional en la vida intrafamiliar de madres que antes en la escuela no solamente era la posibilidad de educar a sus hijos, sino la posibilidad también de tener hábitos de higiene, condiciones obviamente de horas de estudio en condiciones de aulas calefaccionadas, baños funcionando. Estamos hablando de esta situación de la pobreza y la marginalidad. Es mucho más notorio la posibilidad de lo que da obviamente la presencialidad. No, nada reemplaza la presencialidad, mucho más aún cuando la presencialidad está asociada a las escuelas al lado de los barrios populares, al lado de los barrios que realmente no tienen ni cuentan con los servicios necesarios. Digo, todo pasa por la escuela, ¿no? Yo lo que decía, acá en la escuela Victoria, los chicos
se bañan, se preparan, vienen limpios a estudiar, vienen bañados, aseados. Todo eso se va, como decimos nosotros, lamentablemente perjudicando. Entonces creemos que hay una voluntad enorme de quienes han tomado decisiones, para mí, acertadas, y voy a repetir, fundamentalmente el gobernador Axel Kicillof, que cumplió siempre el decreto, siempre tuvo muy claro lo que significaba tener una escuela sin presencialidad en el gran conurbano de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo, Victoria, hoy estamos anunciando el miércoles porque hicimos una política de cuidado. Yo lo que decía en el comentario inicial era que no daba para más la situación de que no hubiera clase en el conurbano, como creo que no da para más que en algunos distritos como Capitán Sarmiento, que recién contaba Natalia que vive allá, tampoco da para más que no haya clases en algunas situaciones. A ver, estamos todos de acuerdo que no da para más, pero hay obviamente un mapa epidemiológico que es el que marca cuándo sí y cuándo no. Ese mapa está asociado, esas alertas, y las zonas más complicadas tienen que ver con el proyecto de ley que se está discutiendo para que no sea lo que queremos hacer, sino lo que tenemos que hacer en función de los indicadores epidemiológicos. Yo creo que lo que todos queremos hacer es que las escuelas estén abiertas, los chicos y los docentes estén en las aulas. Lo que podemos hacer tiene que ver con un número que es real, que es cuántos contagiados tenemos cada 100.000 habitantes, vivamos donde vivamos, y ese es un indicador que no se puede dejar de lado, y ese indicador está claro que tiene una cantidad de consecuencias, que es cuanto más niveles de contagio estoy teniendo en mi localidad, tengo que cerrar algunas actividades, y entre las actividades que más nos duele cerrar, sin lugar a dudas para cualquiera que gobierna, es cerrar la escuela en términos, digo, de presencialidad, pero la escuela sigue abierta en términos de virtualidad, pero sabemos también, quienes gobernamos, que es muy distinto la virtualidad en los hogares donde tenés conectividad, donde tenés los implementos para tener clases virtual, telefonía móvil, tablet, computadora, de los hogares que no tienen nada de todo esto, ¿no? Entonces, realmente se profundiza más la desigualdad social que tiene ya la Argentina. Por eso nos pone muy contentos que los cuidados que hicimos, sobre todo los 9 días en la región del AMBA, nos permiten hoy poder anunciar que progresivamente el miércoles vuelven a estar en la provincia de Buenos Aires los chicos adentro de las aulas, ¿no? Estamos hablando con Victoria Tolosa Paz, quien es funcionaria nacional del Ministerio de Desarrollo Social, pero también es una dirigente política con relación con Alberto Fernández, también con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo analizás este momento del gobierno de Alberto Fernández? Fue una semana donde tuvo un par de situaciones quizás dialécticas que lo complicaron. ¿Cómo analizás este momento de Alberto Fernández? Bueno, a mí me parece que como todos los que gobiernan, en este caso nuestro presidente de la Nación, hay que medirlos por sus hechos y los errores que podemos cometer cuando damos entrevistas, cuando hablamos en público, y más cuando inmediatamente son le pido disculpas o que no quiso ofender a nadie. Creo que vale tanto la disculpa como el sentimiento de lo que yo sé que siente Alberto Fernández por nuestra Latinoamérica y por nuestra patria grande. Yo no lo tengo ninguna duda. También sé que ante un error en un tiempo de esta Argentina tan necesitada de permanentemente correr el arco de la discusión, sé que uno es víctima de esta cantidad de memes, de descalificaciones, pero nosotros seguimos haciendo lo que vinimos a hacer, que es poner en marcha la Argentina, llevar adelante un plan de vacunación que fue sumamente denostado, que fue desgastado, que permanentemente buscaron la forma de tratar de borrar la esperanza, que es la vacuna en el pueblo argentino. Y la vacuna no es la esperanza solamente de ganar al COVID, sino la esperanza de poder reactivar las ramas y sectores de la economía real que necesitamos que se despierten, no aquellos que hoy no están pudiendo trabajar producto de los niveles de contagios que tenemos. Así que a mí no me preocupa tanto el hostigamiento a algún error o o lo que pasó en el acto del día de ayer, cuando inmediatamente se corrigió en un discurso. Pero son cosas distintas, Victoria. Sí, no, yo lo sé que son cosas bien distintas. Yo digo lo que dijo eso de vayan y contágiense, a mí me parece que eso es una tontería, porque eso nos pasa a cualquiera por estar cansados, pasado de rosca, estresado. Eso es un furcio, y para mí eso no resiste, más allá que uno lo tiene que contar porque pasó. Digo, me parece que eso no resiste análisis, eso fue un furcio, eso. Creo que la cuestión de los brasileños, los mexicanos y los argentinos bajando al barco es otra cosa, porque fue en el marco de una conferencia de prensa delante de un mandatario, situaciones en las cuales un presidente las prepara, y me parece que eso sí es mucho más profundo. Lo otro me parece que es una anécdota que no tiene ningún sentido Pablo, ponerle nuestro gobierno se va a caracterizar, y eso es lo que esperamos, que no nos recuerden por frases, que nos recuerden por los hechos y por las gestiones de gobierno, en cómo y de qué manera manejamos la pandemia y de qué manera reconstruimos la Argentina. Todo lo demás
Para mí es importante, por supuesto, que pueden criticar, vuelvo a repetirte, la libertad de prensa yo creo que es justamente uno de los valores más consagrados que tenemos. Y cuando uno se equivoca sabe que va a sufrir una cantidad de descalificativos. Yo creo que en este caso el presidente ha mandado una carta al INADI, ha explicado los motivos por los cuales él sintió que no había por qué haberse sentido ofendido a nadie, que no fue para él una frase, y lo explicó él. Yo creo que acá lo importante me parece que es mirar qué estamos haciendo, ¿no? ¿Y qué está haciendo el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, ¿qué está haciendo? Está manejando la pandemia para tratar de conseguir cada vez más vacunas. La Argentina empieza a producir vacunas, acelera el pulso de la vacunación. ¿Para qué? Para volver a tener una actividad económica que nos permita volver a que todos aquellos que hoy no están trabajando, que están de manera virtual, que están suspendidas sus posibilidades de traer el ingreso a su hogar, vuelvan a estar en el centro de la escena. Entonces, yo estoy preocupada por de qué manera todos los que se anotaron en el Repro 2 están cobrando, no tener errores en la carga. Trabajamos con el jefe de gabinete para ver cómo los sectores más desprotegidos terminaron de cobrar. Fíjate vos que esos sectores desprotegidos cobraron en abril el bono extraordinario para las mamás de la UH y los monotributistas A y B de 15.000 pesos. En mayo, a finales de mayo, terminó a pagarse el 3 de junio el aumento de la tarjeta alimentar. En junio van a poder recibir el 20% que anticipó ANSES, Fernanda Raberta, del 20% que retiene la asignación, que es por ley, pero que han tomado una decisión exacta, que es anticiparlo para garantizar que este mes, que todavía hay ramas y sectores que no se pueden mover, puedan seguir estando contenidos. El Repro 2, que se terminó de incluir a 580.000 trabajadores, Pablo, 11.000 millones de pesos de trabajadores de la gastronomía, del turismo, de la hotelería y del comercio, que sufrieron restricciones de apertura en esos días de cierre, de esos 9 días de cierre de este mes pasado. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que mirar constantemente. Todo lo demás a veces hace que todo este esfuerzo que hagamos como digo yo, se nos licúe en la agenda, pero lo importante es no perder el norte. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la agenda de los problemas de la gente? Y esos problemas de la gente los tenemos que resolver con política. Y eso es lo que nos tiene que motivar a seguir todos los días trabajando. Todo lo demás queda, en todo caso, una anécdota que genera mucha confusión, mucho dolor, mucho daño, pero en definitiva no le transforma la vida a la gente. Esta transformación es la que nosotros tenemos que apelar, ¿no? Bien, yo contaba hace 3 semanas atrás, luego algunos colegas hicieron eco, pero lo adelantábamos hace unas 3 semanas atrás, que el nombre de Victoria Tolosa Paz circulaba en este año electoral, porque siempre lo digo, en septiembre tenemos PASO y en noviembre tenemos elecciones para diputados, senadores, concejales, depende del distrito nacional, y el nombre de Victoria Tolosa Paz aparecía como un nombre que sintetizaba las distintas posiciones del Frente de Todos, donde está el kirchnerismo, donde está el Frente Renovador, pero también hay gente cercana al presidente, y vos sos una persona cercana al presidente, tu esposo Pepe Elbistur es amigo íntimo del presidente, pero vos también tenés relación con Cristina. ¿Estás dispuesta a ser candidata este año a diputada nacional en la provincia? No está por lo menos en mis planes la cuestión electoral en este sábado de la tarde de junio, ¿no? Estamos trabajando en todo lo que te conté, con lo cual no es una definición que tome esta humilde funcionaria pública nacional que tiene una tarea concreta, que es de qué manera se diseñan políticas sociales para incluir a aquellos que están afuera. No es que te la tiro afuera, soy militante política, soy funcionaria y trabajo, por supuesto, en un territorio como es la Ciudad de La Plata, en los cuales también tengo responsabilidades preelectorales en términos de que tengo una agrupación política, trabajamos para ganar esta querida ciudad en el 2023, pero hoy tengo la cabeza puesta en lo que nuestro presidente me confió, que es la coordinación de las políticas sociales. ¿Cómo y de qué manera los sectores pero un militante está están dispuesto, un militante trabaja en un equipo, con lo cual si un Sí, equipo define algo, el militante juega como un jugador. También te lo respondo en términos del equipo, ¿no? El equipo se arma con un director técnico, en este caso el director técnico y la vicepresidenta Cristina, los dos son los que dirigen este campo de juego, y en el campo hay jugadoras y jugadores y cada uno va a tener que estar donde ellos dispongan. Yo soy de las que piensa en equipo, con lo cual digo, ya lo saben, trabajo, como me dijeron, tenés que estar en el consejo, estuve en el consejo, doy lo mejor de mí y tendré que estar donde Alberto y Cristina quieran que esté. Hoy estoy muy bien donde estoy y trabajo, vuelvo a repetirte, para que de acá a que terminemos de vacunar al último argentino en Argentina haya una cobertura social que nos permita que la pandemia no agrave la situación social dramática que vivía la Argentina ya cuando empezó nuestro gobierno y que la pandemia agravó, Pablo. Eso creo que es el eje por el cual me estoy moviendo hoy
todos los días. O sea, te quiero decir, hablo con nuestro jefe de gabinete o con los ministros, ya sea de Desarrollo, con Fernanda Raberta Dancés, con el presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre poblaciones que están en extrema vulnerabilidad y que necesitamos obviamente articular acciones para poder sostenerlos. Esa es hoy mi vocación, es lo que hago todos los días. Todo lo demás sé que en tiempos electorales el que suena, decía Néstor Kirchner, y yo prefiero obviamente seguir abocada a lo que tengo que hacer. Victoria Tolosa Paz, te agradecemos mucho este contacto en este sábado con Radio Con Vos y con Las Cosas Como Son. Muy amable, ¿eh? Por favor, Pablo, un cariño, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muy bien. Interesante escucharla. A Tolosa Paz, insisto, es un nombre que tengan muy en cuenta para cómo va a ser la definición de candidaturas en el Frente de Todos para la provincia de Buenos Aires. Muy bien, seguimos. 89.9 Radio Con Vos. Tenés